Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos una tarde más en estos encuentros, en esta ocasión con referentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hoy con el título Motivación ante la adversidad, tenemos con nosotros por orden de intervención a Carlos Pauner, alpinista mundialmente reconocido. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y a Patricia Ramírez, polifacética, docente, escritora, psicóloga, colaboradora habitual en diferentes medios de comunicación. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Pilar. Y muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Carlos Pauner es natural de Jaca, uno de los alpinistas españoles más reconocidos a nivel mundial. Desde que tenía 15 años supo que escalar era lo que le hacía sentirse vivo. Tanto es así que hasta la fecha ha llevado a cabo más de 25 expediciones al Himalaya, en las que su capacidad de liderazgo y orientación al logro le han convertido en el cuarto español y una de las pocas personas del mundo que ha conquistado las 14 montañas más altas de este planeta. Se licenció en la Universidad de Zaragoza en Ciencias Químicas, siendo en sus comienzos director de un laboratorio de control durante 8 años. 10 años más tarde comenzaría su aventura para alcanzar los 14 8000, las 14 cumbres del planeta que superan los 8000 metros de altura, arrancando así su actividad profesional como alpinista. Actualmente ha logrado completar ese reto, aunque como buen luchador ya cuenta con otras metas en su horizonte para las expediciones y sus proyectos, que tiene una norma básica. Él dice, es imprescindible llevar una carga de motivación total y absoluta. Carlos Pauner compatibiliza su vida de alpinista con un perfil empresarial. Cuenta con una amplia trayectoria en este sector gracias a su participación en varios proyectos y empresas. Los valores que le acompañan en la montaña, es decir, fuerza y valor, esfuerzo y tesón, compromiso y pasión, respeto y honor, le siguen también en su faceta de empresario y así lo refleja su forma de trabajar. Desde sus inicios ha tenido un carácter emprendedor. Además de licenciarse en Ciencias Químicas, también cursó másters en Gestión Medioambiental, Evaluación de Impacto Ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid, para crear en 1997 una sociedad titulada Servicios Ambientales del Valle del Ebro y dedicada a la realización de estudios y proyectos medioambientales, y en la que estuvo implicado unos 5 años. En esta línea, en 2006, entró a formar parte de la empresa Ordes Activa, dedicada a impartir cursos y seminarios para la formación y motivación de ejecutivos de empresas. Y tras obtener sus licencias como piloto privado de avión y como piloto comercial, en 2008 constituyó la empresa de aviación Aeronia en Zaragoza. Pauner siempre ha tratado de hacer de su pasión, el alpinismo, también su forma de vida, sin abandonar nunca la idea de que las empresas en las que participa no son solo empresas, sino que son un modo de aportar algo a la sociedad. En 2013, y tras finalizar el proyecto de los 14 8000, constituyó y entra a formar parte de la empresa Forjando Líderes, empresa de consultoría y formación en la que trabaja activamente en forma team building, acompañamientos, outdoor y conferencias para empresas, así como programas de liderazgo y conferencias motivacionales para jóvenes. Y ya en el año 2014, Carlos pone en marcha uno de sus proyectos más importantes a nivel humano, la Fundación Carlos Pauner, entidad sin ánimo de lucro que tiene el firme propósito de cooperar para el desarrollo, contribuir en la mejora de la calidad educativa y difundir el valor del esfuerzo a través del ejercicio del deporte para la forja del carácter entre los colectivos más necesitados. Usando sus propias palabras, sobrevivir en el Himalaya es una cuestión de habilidad, oportunidad y suerte. En la empresa, en la vida, sucede algo similar. Por su parte, Patricia Ramírez Lofer es licenciada en Psicología, máster en Psicología Clínica y de Salud, doctorada en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Es miembro del equipo de investigación del mismo departamento de la Universidad Psicología de Granada. También es premio del Colegio Oficial de Psicólogos a la mejor psicóloga divulgadora en redes sociales. Ha sido nombrada la psicóloga más influyente de España con 140.000 seguidores en Twitter, 250.000 en Instagram y más de 1.300.000 visualizaciones de YouTube. Autora de aproximadamente una decena de títulos y, por citar algunos de los más leídos,
se encuentran si salieras a vivir, cuenta contigo, así lideras, así compites o entrénate para la vida. Como he dicho al principio, es conductora y psicóloga deportiva también en el programa Nacidos para Correr, que se emite en la 1 de Televisión Española, colaboradora de Estudio Estadio, de Saber Vivir, de Para Todos la 2, articulista del País Semanal, columnista en Marca todos los martes, colaboradora también del programa Partido a Partido de Mediaset o de La Tarde de la COPE con Ramón García. Conferenciante habitual sobre temas de optimismo y actitud, personalidad autotélica, cohesión y trabajo en equipo, valores del deporte de alto rendimiento aplicados a la empresa, saber competir en el deporte y en la vida, resiliencia, liderazgo, gestión del talento, entrenarse para la vida, entre otros. Profesionalmente es psicóloga clínica y de salud, fundadora y directora de su propio centro de psicología en Granada y Zaragoza, neuropsicóloga del Hospital Universitario San Cecilio de Granada durante un periodo de 4 años en el que se dedicó a evaluar demencias y Alzheimer. También tutora del Practicum de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. 2 excelentes currículums que solo van a ilustrar las conferencias que nos van a dar a continuación. Cuando queráis, por favor, Carlos, Patricia, podéis empezar. Bueno, pues lo primero de todo, es un placer, ¿no? Está un placer aquí compartiendo este rato con todos vosotros, con el IAF y con todas las personas que se han conectado. Y sobre todo, pues de la mano de una ponente de esta talla, ¿no? Yo la verdad es que a Patricia nunca he tenido la fortuna de conocerla personalmente o de coincidir en algún acto, pero desde luego, pues sé de su trayectoria, de su carrera, y a la vista está que con este currículum, pues creo que es una pieza súper importante y que es un placer compartir cartel con ella, ¿no? Bueno, tiempos de crisis, ¿no? Yo creo que tiempos de crisis más grandes que estos, no sé yo si he vivido alguno. Yo creo que bueno, pues al final es sacarnos de nuestra rutina, de nuestro estado de confort, y nos vemos abocados a situaciones en las que no tenemos el control, ¿no? Y yo creo que bueno, desde mi punto de vista, acostumbrado a tener el control de las situaciones muy peligrosas, con muchísimo riesgo, pues ahora me he visto abocado a una situación que para mí pues era nueva y bueno, y la he gestionado y la gestiono pues de la mejor forma que puedo, ¿no? Pero realmente sí que es una situación que para mí es bastante desconocida, ¿no? Yo estoy acostumbrado, pues, a ver si puedo ir pasando alguna diapositiva, si soy capaz, porque esto para mí tampoco os creéis que es pantalla 2. ¿Se ve algo por ahí? Sí, Carlos, se ve la montaña. Qué bien. Bueno, pues esto ya es un logro, ¿no? Bueno, pues estoy acostumbrado a eso. Ahí tenemos a una visión que es el Annapurna, uno de esos grandes 8000, donde menos gente ha subido a la Annapurna que gente ha viajado al espacio, ¿no? Entonces son gestiones de riesgos muy altas. La Annapurna tiene una tasa de mortalidad del 45-46%. Entonces, bueno, pues ahí es un mundo en el que desde luego prima la fuerza, prima la valentía, y hay que usar unas herramientas especiales que son sobre todo la fuerza mental, la fuerza física y, digamos, el tesón, ¿no? Eso es lo que yo estoy acostumbrado a manejar en estas situaciones, ¿no? En estos tiempos que nos han sobrevenido, yo creo que la situación es muy distinta. Es muy distinta porque en el fondo estamos en una situación de poco riesgo, no es un riesgo, digamos, poblacionalmente hablando, alto, pero sí que es una situación que nos ha obligado a una interrupción completa, ¿no? Y eso, la verdad es que yo lo he llevado pues especialmente mal. Yo creo que todo el mundo lo hemos llevado mal, ¿no? Pero nosotros, yo creo que cuando digo nosotros, las personas acostumbradas a desarrollar su vida aquí, ¿no? En estas montañas, en libertad, sin ninguna ley más que la ley de la naturaleza, ¿no? El que salta la grieta se salva, el que no la salta muere, el que aguanta el frío sigue, el que no se queda. Pues al final nos hemos visto en una situación de encierro, que ha sido para mí especialmente dura, ¿no? Yo creo que nunca había vivido una situación así, y fijaros que he tenido situaciones en el Himalaya pues muy duras, pero de alguna manera pues tenía el control y estaba en un camino en el que sabía con qué armas peleaba y cuál era mi resistencia y hasta dónde podía llegar, ¿no? Pues bueno, al final, a ver si puedo pasar esto.
al final lo que tenemos ahora delante es esto. ¿Qué es esto? Pues bueno, ni más ni menos que la segunda montaña del mundo, ¿no? Este es el K2, de 8.611 metros, una montaña increíblemente complicada y difícil, con una tasa de mortalidad elevadísima, y aquí justamente que estamos en el campo base o cerca, pues tenemos todo el montañón por delante. Es decir, esos 4.000 metros prácticamente de pared que estamos viendo ahí, las referencias ya sé que es difícil pillarlas, pero vamos, son 4.000 metros. Aquí estamos a 5.000, pues casi son 9.000 metros. 4.000 metros de pared, que es lo que nos toca ahora, ¿no? Después de esta situación en la que, provocados por una crisis sanitaria, pues nos vemos abocados a una crisis social, a una crisis económica, y que creo que va a ser pues una crisis bastante importante, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nuestra gran montaña, que es remontar, llegar hasta esa cima, ¿no? Yo, la verdad es que me he visto muchas situaciones parecidas, ¿no? Por lo menos en 25 o 30 expediciones me he visto ahí debajo como una pequeña hormiguita pensando en lo que tenía que remontar, ¿no? Si realmente aquí donde estoy pienso en toda la montaña en su conjunto y llegar a la cima, pues evidentemente se me iría la moral, ¿no? Diría, bueno, ¿cómo voy a subir ahí si ya estoy a 5.000 metros y estoy completamente asfixiado y tengo que llegar hasta esos 8.600 con esas aristas, espolones, paredes? Con lo cual, pues lo que hago siempre es dividirme la montaña en partes, ¿no? Y acometer las partes por periodos de tiempo. Es decir, bueno, es una montaña muy grande. ¿Qué me va a preocupar en la primera semana? Pues montar el campo 1. El campo 1 es subir unos 1.000 metros de desnivel. Eso soy capaz de hacerlo. Me encontraré dificultades. Pero mi única dificultad y mi único pensamiento, mi única focalización en esta semana va a ser esa, llegar hasta el campo 1. Que fijaros que aquí en esta imagen ni se ve prácticamente, ¿no? Porque está mucho más hundido. Entonces, bueno, pues eso creo que es un buen consejo para lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? De alguna manera, dividirnos toda esta salida que tendremos que hacer para llegar a ese estado en el que estábamos previamente, que es esa cima, pues dividiéndonos en partes y en estados, ¿no? Fijaros además que, como os decía antes, yo sé que todo el mundo ha sufrido, ¿no? Pero yo creo que he sufrido especialmente por eso, por mi carácter de dirigir, mi carácter de liderazgo. Llevo muy mal el obedecer, llevo muy mal el ser mandado, el estar confinado. Yo he vivido, hice mi elección personal hace muchos años de vivir en libertad, al aire libre. Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de alguien a que la crisis le ha tocado muy de lleno, ¿no? Y de hecho, bueno, pues mi actividad económica, es decir, no solo he estado encerrado, ¿no? Sino que todos mis proyectos, tanto el mundo de la aviación, tanto el mundo de las expediciones, en los trekkings, en las conferencias, todo se ha ido a cero. Entonces, no es que esté encerrado, es que estoy viendo encerrado cómo no se me permite luchar, ¿no? Por lo que quiero. Con lo cual, pues, yo creo que puedo ser un poco el gran paradigma de alguien que ha sufrido, ¿no? Y que lo he pasado muy mal. Con lo cual, pues me aplico mis propias palabras y me puedo encontrar así, como en esta fotografía en una de las expediciones en las que estoy pues congelado, parado, helado, sin saber muy bien por dónde salir y por dónde reaccionar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que os he dicho, me voy a aplicar lo que yo me digo, voy a ir paso a paso, poco a poco, y sobre todo, pues sabiendo que estoy tocado, o sea, no negar la realidad, no por mucho que ahora, pues bueno, podamos salir a una terraza a tomarnos una cerveza, pues que todo está igual, no, todo no está igual. Ha habido un proyecto de un año de trabajo que se ha ido fuera, ha habido muchas personas que lo vamos a pasar, o lo van a pasar, o lo vamos a pasar bastante mal, ¿no? En todo este periodo. Entonces, no hay que olvidarlo nunca. Patricia me decía antes, la aceptación, digo, sí, pues yo estoy en esa fase, en la de aceptar todavía que estamos después de haber pasado un momento muy dramático y que no va a pasarse ya y que no se ha pasado, ¿no? Entonces tenemos que estar así, helados, pero pensando en que, bueno, que estamos en una batalla distinta y que hay que empezar a aplicar las herramientas que podemos tener a mano, ¿no? ¿Qué hago yo cuando estoy en situaciones de estas? Lo primero que hago es refugiarme en mis cuarteles de invierno, en esa cueva que veis ahí en la imagen, ¿no? En un lugar en el que analizo dónde estoy, analizo dónde quiero ir, analizo los daños que he sufrido y de alguna manera pues empiezo a asimilar esa nueva situación y en el momento que la asimilo es cuando ya consigo las fuerzas suficientes para tirar para adelante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Sobre todo, pues ver las armas que tengo, ver lo que me ha quedado y empezar a caminar, ¿cómo? Pues confiando
confiando. La confianza es fundamental. Empezando a confiar pues, en grandes compañeros, como tenéis allá Raúl o Joselo, pues empezar a confiar en las posibilidades. Pero eso después de ese periodo de tranquilidad, de no empezar a dar patadas como loco, de no empezar a cabrearse, de no empezar a buscar sin más, sino simplemente aceptar que ha habido un trauma, importante y que tenemos que empezar a caminar, pero analizando cómo estamos y de dónde partimos. No es muy difícil ir a un sitio si no sabes de dónde partes, si no sabes dónde estás, es difícil que vayas a ningún lado, ¿no? Eso es un poco, yo creo, la situación que nos toca ahora. Analizar dónde estamos, cuáles son los daños, analizar, hacer un balance de daños y empezar, en mi caso, por lo menos, y creo que es un consejo que funciona bastante bien, empezar a disfrutar de esas pequeñas cosas de la amistad, de la toma de contacto otra vez con las pequeñas montañas, con nuestro entorno, con nuestro Pirineo, empezar a poner un bálsamo, ¿no?, sobre todo esa profunda herida. Una vez que esto ocurre, y espero que, bueno, que sea un periodo de tiempo que no se alargue más de este verano, pues hay que empezar a caminar. ¿A caminar cómo? Pues bueno, como veis a este pobre hombre, bueno, este pobre hombre que soy yo, ¿no? Sí, pues este pobre hombre que está ahí pasando abismos insondables, ¿no? Pero está con ilusión, está con confianza, ha cogido fuerza, se ha nutrido de su propia esencia, de lo que es, se ha nutrido de sus bases, se ha nutrido de la amistad, de los orígenes, de la escalada en esos lugares de referencia sencillos que todos tenemos, y ha empezado a caminar, pues como siempre, ¿no?, esperanzado, con fuerza, para, bueno, intentar llegar a sus objetivos. Sin duda, ahí lo tenéis, también llevamos ahora una gran mochila, es decir, la situación económica es esa pesada mochila, ¿no?, en la que no será fácil, pues muchas cosas, no será fácil sacar proyectos innovadores adelante, no será fácil obtener patrocinio, no será fácil muchas cosas, ¿no? Y esa pesada mochila, pues la verdad es que hay que llevarla y siempre la hemos llevado. Yo no recuerdo una expedición fácil, yo no recuerdo una situación en la que montar una empresa, montar un negocio sea fácil. No sé, esta es la tercera crisis que vivo, la del año 90 y pocos, la del año 2006-2007 y esta, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que siempre estamos haciendo lo mismo, es como un ciclo, es como crecer un poquito, llegar a un estándar y caer, ¿no? Y siempre escoger esa pesada mochila que veis en las imágenes y empezar a tirar adelante pensando que poco a poco esa mochila irá siendo más ligera, iremos quitándole peso a lo largo del camino y bueno, y podremos seguir adelante. El camino no es fácil, es un mundo de grietas, es un mundo de muchísimos problemas que creo que ni los podemos imaginar ahora, ¿no? Pero desde luego lo que sí que tenemos que hacer en estos momentos es pensar en situaciones anteriores. Yo siempre lo hago. Cuando me encuentro en dificultades, cuando me viene a la cabeza esa frase de no sé si seré capaz de, lo que hago es pensar en situaciones similares en las que he pensado lo mismo y al final he sido capaz de, ¿no? Entonces creo que es un buen refuerzo pensar que salimos de una crisis, salimos de otra y sin duda saldremos adelante, ¿no? El camino es difícil, está lleno de grietas, de obstáculos, pero tenemos la capacidad suficiente y sobre todo con esa concentración en ir paso a paso, en ir a lo importante, en concentrarnos en lo que es importante y fundamental para cada una de las personas, yo creo que al final pues podremos ir sorteando todo ese mundo de grietas, de seracs, de tormentas y de incertidumbre, ¿no? Sobre todo que nos viene encima. ¿Tendremos que adaptarnos? Sí. Y yo creo que yo el primero, ¿no? Tenemos que adaptarnos a una situación distinta que no hemos experimentado antes, que es, bueno, pues como cuando nos internamos aquí en una montaña, pues con una situación desconocida, ¿no? Pues al final hay que adaptarse, a saltar grietas, a pasar noches al raso, a escalar muros de hielo, muros de roca, a recibir avalanchas, a perder amigos, a muchísimas cosas que tienes que adaptarte cuando al final tu objetivo pues es llegar a esa cima, ¿no? El camino nunca es fácil, ahí estamos ahí, en esa lista, ¿no? Nos queda mucho todavía, pero creo que tenemos que tomar conciencia de que somos capaces. Y como pueblo, yo creo que el pueblo español es un pueblo fuerte, pese a nuestras debilidades, que son intrínsecas, es decir, no vienen de fuera, vienen de dentro, ¿no? Y tenemos que ser capaces de saber que eso es así. Y cuando somos capaces de unirnos y pelear por una causa común, somos un pueblo fuerte. Y al final, pues esa lista, por muy difícil y afilada que sea, y que esté ahí en el límite, ¿no?, entre el cielo y la tierra, pues al final conseguiremos pasarla. Y yo creo que tenemos que hacer eso, seguir los pasos para llegar a la cumbre, ¿no?, a ese momento mágico en el que se disuelven todas las dudas, se disuelven todas las incertidumbres
y nos colocamos en esa cima ansiada, que en este caso yo creo pues es restaurar, ¿no?, el nivel, digamos, económico y social que teníamos con anterioridad, ¿no? Somos un pueblo además de contacto, de festejo, de calle, nos va a costar mucho, mucho hacer esto, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que al final tenemos que tomar conciencia de dónde estamos, tenemos que tirar hacia adelante y sobre todo, pues nunca desfallecer, ¿no? Y esto creo que es una característica del pueblo aragonés, sobre todo, ¿no?, lo que es la rasmia, que es el tesón, ¿no? Y el tesón es una característica. Fijaros, analizando un poquito dónde estamos en temas de motivación, que es lo que nos ocupa. Si os fijáis en estas abscisas y ordenadas de lo que me gusta hacer y lo que debo hacer, que es el compromiso realmente de la motivación, yo siempre me he movido en situaciones emocionales en las que estaba disfrutando siempre de lo que me gustaba hacer. De hecho, he amoldado mi vida a hacer eso, a que lo que me gusta hacer sea mi profesión, ¿no? Con lo cual he tenido que estar muy alerta de tener control en las situaciones en las que tenía exceso de confianza y de gestionar muy bien mi tiempo, porque tendemos a ser desordenados en esas situaciones, ¿no? Pero ahora precisamente me he dado cuenta que estoy en el otro cuadrante, estoy abajo, estoy en una situación que no me gusta ser mandado, no me gusta que limiten mis libertades, no me gusta no poder hacer mis proyectos, no me gusta pues el ver cómo se desmorona toda una economía que nos ha costado muchos años construir, ¿no? Entonces realmente estoy en este otro estado. Estoy en un estado en lo que las herramientas fundamentales para mí van a ser la disciplina y el valor. Y creo que tenemos que ser valientes. Creo que tenemos que dejar atrás los miedos que en un momento dado creo que han sido excesivos en todo esto. Y tenemos que empezar a ser valientes. Tenemos que empezar a jugar con unas probabilidades en las que no solo esté la componente sanitaria, sino también la componente económica y social. Y al final, conjugando todos esos valores y con mucho empuje y mucho valor, podremos seguir adelante. Pero no tenemos que vivir con miedo, no tenemos que pensar con más miedo del que realmente es efectivo, ¿no? A veces gestionar las situaciones de riesgo con un paso para adelante, echado para adelante, es lo que te saca de ellas, ¿no? Y desde luego creo que la situación que vivimos ahora es grave, pero no es de un riesgo vital, ¿no? Entonces, creo que es eso, que lo que necesitamos es mucha disciplina en cuanto a volver a entrenar, en volver a crear proyectos, en volver a empezar desde cero, aunque cueste, y sobre todo valor para afrontar las nuevas situaciones con confianza y con fuerza, ¿no? Y creo que eso es lo que al final nos va a sacar adelante en una situación que no va a ser fácil para ninguno. Esto es lo que yo haría en una montaña y esto es lo que creo que haré en mi vida y creo que pues he empezado ya, ¿no?, con ese paso, que es esconderme en los cuarteles de invierno, meditar sobre dónde estoy, qué daños tengo, qué herramientas me quedan y dónde quiero ir, ¿no? Y empezar a caminar con confianza y apoyándome en las amistades profundas y en los sueños, ¿no?, que es algo que nunca, por muy difícil que sea la cosa, hay que olvidar. Esa mochila cargada siempre va a estar ahí. Pues gracias, Carlos. Continuamos con Patricia y luego ya empezamos el debate. Carlos, tienes que salirte de la pantalla. Pues no sé cómo me salgo de la pantalla. Ahora. Ah, vale. y me silencio, ¿vale? Muy bien, espérate que me doy ahora. Bueno, pues un placer estar aquí. Yo, como psicóloga, bueno, pues puedo hablar de la parte teórica y práctica, pero quien ha vivido esto en primera persona, pues es gente como Carlos, ¿no? Cuando hablamos de cómo superar la adversidad, de cómo crecernos ante la adversidad, y aparece esa palabra tan bonita que es la resiliencia, pues tiene que ver con esa capacidad que tenemos todos para reinventarnos. Pero claro, las personas que han conseguido vivir situaciones límite, como puede ser el estar y vivir en una montaña, creo que tenéis, bueno, pues eso tan grande que es bueno, pues se diría como el know-how, ¿no? El haberlo experimentado personalmente. Aún así, yo creo que todos en nuestra vida tenemos un bache, o más de una piedra, o más de una situación personal o profesional
que nos ha hundido y de la que hemos tenido que salir adelante, y de ahí siempre sacamos alguna lectura. ¿Qué ha ocurrido esta vez? Bueno, pues que nos ha pillado por delante una pandemia que de alguna manera ha generado un sentimiento de pertenencia, porque no es una desgracia que le ha llegado al vecino, o a los taxistas, o al campo, o a un determinado o una determinada tribu, sino que es algo que nos ha cogido a todos. Y cuando nos sentimos con este sentimiento de pertenencia, pues tenemos mucha más facilidad para ayudarnos y para colaborar. ¿Y qué nos une en este momento de resiliencia para salir adelante? Bueno, pues vamos a ver 5 puntos a los que yo creo que tenemos así como temor y que nos puede generar algún desconcierto, para ver cómo desde la psicología práctica podemos hacerle frente. Voy a compartir también aquí una pantalla con la presentación y vamos a trabajar con ello. Bueno, yo lo he llamado cara a cara con la adversidad. Yo creo que con los miedos, con la ansiedad o con las emociones que a veces son incómodas pero no negativas, tenemos que tener un cara a cara. Mucha gente ante la adversidad o ante las situaciones incómodas lo que hacen es huir y tratan de evitar o el conflicto o de evitar exponerse a algo que les genera ansiedad, y no nos damos cuenta que hasta que no estamos cara a cara con esos miedos es muy complicado que podamos vencerlos. Así que vamos a estar cara a cara con la adversidad. Llega lo que ahora llaman la nueva normalidad, y a la nueva normalidad le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque un componente que ha predominado durante la pandemia, pero que también sigue ahora con esta desescalada, es la incertidumbre. A las personas no nos gusta la incertidumbre, al revés, todo lo contrario, en general, ¿vale? En general nos gusta tener control sobre la situación. ¿Por qué? Porque el control nos da seguridad. Cuando nosotros tenemos control, solemos anticiparnos, podemos desarrollar una serie de mecanismos personales que nos protegen, y eso nos hace sentir seguros. Por lo tanto, se reduce muchísimo el nivel de ansiedad. Lo que ocurre es que gran parte de la vida, y ahora nos hemos dado cuenta con la pandemia, pues no es controlable por nuestra parte. Y ahora, en esta fase de desescalada o en esta fase de nueva normalidad, pues aparece todavía la incertidumbre, aparecen las pérdidas y los cambios a los que nos tenemos que acostumbrar. Decía Viktor Frankl, que yo creo que ha sido uno de los autores que mejor ha vivido lo que sería la resiliencia. Fue un psiquiatra conocidísimo que entró en un campo de concentración siendo muy joven, pertenecía al grupo de Adler, de Jung, de Freud, ese grupo de psiquiatras austriacos que fue una revelación, y a él lo avisaron de que por favor huyera a Estados Unidos porque los nazis iban a meterlo en un campo de concentración, y él dijo que su mujer estaba embarazada y que él no iba a huir. Y efectivamente no huyó, entonces todos entraron en un campo de concentración, su mujer embarazada, sus padres y él, y a él lo que le mantuvo en estado de ilusión, fíjate, de ilusión dentro del campo de concentración, es la esperanza de encontrar un sentido a lo que él estaba haciendo dentro y de reencontrarse luego con su mujer y el bebé. Claro, él sobrevivió al campo de concentración, pero ningún miembro de su familia lo hizo. Y él escribió un libro maravilloso que les recomiendo si no han leído, que se llama El hombre en busca de su sentido. Y él dice que el hombre que se levanta, pues es más fuerte que el que no se ha caído nunca. Y aquí estamos todos, yo creo que alguna vez en nuestra vida nos hemos caído, ¿verdad? Bueno, pues en esta nueva fase de desescalada, un punto importante que tenemos que tratar es el miedo al contagio. Hay todavía mucha gente que desde el 12 de marzo, en el que ya se empezó a hablar del estado de alerta, no ha salido de su casa. Y cuando salen lo hacen con miedo. ¿Qué ocurre cuando nosotros actuamos con miedo en la vida? Pues que cometemos muchos más errores. Porque cuando vamos con miedo, ese exceso de ser precavidos, esa tensión física y mental que genera el miedo, por un lado sí nos permite estar atentos a aquello en lo que que nos puede prevenir, pero por otro también nos lleva a cometer más errores, porque sabemos que bajo el estado de ansiedad y de miedo no operamos de manera tranquila y al final, pues por supuesto tampoco disfrutamos. Entonces, miedo, yo creo que en esta situación, miedo ninguno. ¿De acuerdo? Miedo ninguno, porque el miedo es una emoción que solamente tenemos que tenerla cuando nuestra vida está en peligro. El miedo es una reacción que nos permite huir o enfrentarnos y nos pone a salvo de una amenaza que pone en peligro nuestra vida. En este caso, creo que ahora nuestra vida no corre peligro, pero sí que tenemos que estar especialmente conscientes
de cuál es la realidad y de tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y hace unas semanas os diría que fuésemos especialmente precavidos con los adolescentes, que por su nivel de madurez, a nivel de corteza prefrontal, a veces no son capaces de valorar los riesgos, pero nos estamos dando cuenta que no son los adolescentes. Y hay ciudades que ahora se han vuelto a tener que confinar porque alguien ha celebrado una fiesta de cumpleaños fuera de lugar con más gente de la que tenía que estar, ¿no? Entonces, más que miedo es ser conscientes de la realidad y que cada uno tomemos las medidas adecuadas, que yo creo que las han repetido tantas veces que no hace falta repetirlas otra vez. ¿Y hasta cuándo vamos a vivir con ese miedo? Bueno, pues va a depender un poco de la capacidad que tengamos de vivir con la incertidumbre. Los datos nos dan seguridad y por ahora los datos van de nuestra mano, ¿no? Pero nuestras emociones no pueden depender de esos datos. Entonces yo lo que diría aquí es que prudencia siempre, miedo nunca, solamente eso. El punto número 2 que se plantea mucha gente es, ¿vamos a aprender de esta situación? ¿En qué medida? Bueno, pues hay mucha gente que durante el confinamiento se ha dado cuenta que puede teletrabajar, y no estoy hablando de las familias que tienen niños pequeños, que sé que ha sido una situación complicadísima y que lo sigue siendo, pero hay gente que ha visto que puede teletrabajar, que puede conciliar de otra manera, que el no tener que hacer esos traslados tan largos al trabajo, del casa al trabajo, del trabajo a casa, le permite tener una mejor calidad de vida, que el hecho de estar en casa les ha permitido frenar un poco el ritmo y ha hecho que incluso se lleven mejor con su pareja. Yo tenía parejas que pensaban que se llevaban mal y lo que no se daban cuenta es que no se llevaban mal, sino que el nivel de estrés que estaban teniendo les tenía continuamente con el vaso a punto de rebosar y cualquier cosa era motivo de un conflicto, ¿no? Entonces sí que hemos sido conscientes de que esta situación a muchos nos ha abierto los ojos y hay gente que lo quiere seguir manteniendo. Y algo con lo que hemos abierto los ojos también son con los valores humanos, esos valores de generosidad, de entrega, de valentía, de gratitud, que tantas personas han mostrado, vecinos que han dejado carteles a sus vecinos médicos diciendo cuando quieras te preparo la cena, si quieres te lavo la ropa, los aplausos en los balcones, este sentimiento de pertenencia. Y hay mucha gente que dice, ¿pero esto luego nos va a durar? Bueno, pues hay veces que con tener el conocimiento y la experiencia no es suficiente para el cambio, sino que tenemos que elaborar un plan de acción. Si realmente tú has vivido cambios que te han enriquecido durante este confinamiento, si has abierto los ojos de alguna manera, tienes que elaborar un plan de acción. Solamente con tener conciencia de que eso ha sido bueno para ti no va a hacer que eso cambie. Entonces, hagamos una lista de qué cambios deseas para ti, para tu familia, y decide con qué acciones vas a seguir manteniendo el valor o ese cambio, ¿no? Ya pueden ser valores de generosidad, valores de gratitud o cambios en tu vida, ¿vale? Que elabores un plan de acción y una nueva rutina para que los puedas seguir manteniendo. El punto número 3 son las muestras de afecto y las nuevas relaciones. La gente tiene miedo. Hoy veía en televisión que cuándo podremos dar los nietos, ¿no? Besos y abrazos a los abuelos. Y bueno, pues está claro que eso va a volver, que no vamos a estar toda la vida sin el contacto físico, porque además sabemos que el contacto físico o la ausencia de contacto físico genera un trastorno que se llama hambre de piel y que tiene que ver con, bueno, pues cómo se estimula la piel y cómo se estimulan una serie de neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina, que es la hormona del amor y que además nos relaja. Entonces el contacto físico de abrazar, tocar, un apretón de manos es un relajante, mejora incluso hasta nuestro sistema inmunológico porque de alguna manera lo potencia. Pero mientras no podemos dar esos abrazos a otras personas, vamos a tratar de transformar el afecto. Entonces, hasta ahora conocemos ese tipo de afecto. Yo creo que los españoles somos muy tocones, muy abrazones, muy besucones, pero hasta que llegue ese momento que llegará, vamos a salir de esa zona confortable y vamos a desarrollar pues otros sentidos. Las videoconferencias y sobre todo lo que puede ser la expresión de emociones. No somos tan emocionalmente inteligentes como pensamos, así que igual tendríamos que desarrollar esta parte de decir más te quiero, de hacer más reconocimiento, que hay veces que tú le das un abrazo a tu hijo, pero no lo sientas delante y le dices, oye, te quiero con toda mi alma, es que eres importantísimo en mi vida. O, por ejemplo, a tu padre, que lo tienes viviendo, no sé, en Salamanca, que igual cuando lo ves le das un abrazo, pero no le dices, papá, qué bueno todos los años que hemos vivido juntos. Te agradezco muchísimo todo lo que has aportado, los valores que me has enseñado.
no sabemos cómo verbalizar esas cosas. Entonces, en ausencia del contacto físico, vamos a desarrollar esa capacidad verbal para expresar todo ese amor que tenemos dentro. Así que durante un tiempo vamos a tener que cambiar la manera de relacionarnos, no solo con las muestras de afecto, sino también con nuestro propio estilo de vida. Yo creo que aquí es importantísimo la palabra temporal, y esto nos diferencia a los optimistas de los negativos. Los negativos creen que una situación como esta es que va a durar toda la vida, y cuando tienen un problema es que va a ser para toda la vida, mientras que el optimista piensa que va a ser algo temporal. Y cuando tú piensas que algo es temporal, pues aparece la palabra esperanza. Y quien tiene esperanza no es un iluso, quien tiene esperanza es aquella persona que va trabajando en la parte que es controlable de su vida, mientras que deja que lo que no puede controlar se vaya resolviendo con el fluir del tiempo, en el tiempo en que toque. La distancia física nunca debería suponer una distancia emocional. Yo creo que tenemos muchas maneras de seguir conectados con las personas que queremos, con las personas con las que trabajamos y con las personas con las que nos vemos. Otro punto de la nueva normalidad es cómo nos adaptamos ahora a las nuevas rutinas. Llegó un momento en el que nos dijeron que había un estado de alarma y que nos iban a confinar. Y yo les voy a preguntar, ¿cuánto te costó adaptarte a la rutina que ahora has tenido durante el confinamiento? Muy poco. La gente entró en un estado de shock, unos días, una semana, pero enseguida el hecho de no tener un plan B obligó a nuestro cerebro a concentrarse solo en un plan A. Un plan A que nos llevó a cambiar de hábitos. A los que nos gustaba salir a correr, pues hemos estado entrenando en casa. Hemos cambiado de hábitos incluso a la hora de cocinar. Hemos dedicado más tiempo a la cocina. Igual hemos dedicado más tiempo a la comunicación en casa. Igual hemos cambiado la rutina de trabajo para poder adaptarnos un poco, bueno, pues a los que teníamos en casa y ayudarles con los estudios. Nos hemos adaptado rápido, pero nos hemos adaptado rápido porque nos hemos sentido obligados. Cuando nos dan la opción de elegir, que es maravillosa, porque no hay nada más importante en este mundo que la libertad de elegir, también nos lleva muchas veces a dispersarnos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Así que solamente quiero que piensen en que tenemos la capacidad de adaptarnos rápido a una situación cuando nos vemos, bueno, pues dirigidos a ello. Así que ahora simplemente se trata de meternos un poquito de presión. ¿La adaptación de qué va a depender? Pues de aceptar lo que no depende de nosotros, de verdad. La vida tiene una parte injusta que no podemos cambiar y que nos va a tocar a todos en algún momento. Y en este caso nos ha tocado a todos a la vez y que nos tenemos que adaptar. Tenemos que elaborar nuevas rutinas de horario de trabajo. Nos lo tenemos que poner fácil. Si uno decide que va a seguir haciendo todo el ejercicio que ha hecho durante el confinamiento, igual tenemos que buscar un horario en el que sea fácil, no un horario en el que todavía ponemos a prueba nuestra fuerza de voluntad. Tenemos que repetir las rutinas hasta que se conviertan en hábitos, porque así se genera un hábito. No exigirnos más, ni querer hacer todo bien desde el principio, porque los cambios nos cuestan y requieren sobre todo de muchísima paciencia. Así que tengamos mucha paciencia y para que esa rutina se quede instalada en nuestra vida, tenemos que pensar en cómo mejora nuestra vida personal y profesional, ¿no? Porque somos muy reacios a hacer cambios que no mejoran nuestra vida. Entonces vamos a tratar de ver cómo mejora esto nuestra vida personal y profesional. Y el punto número 5 para acabar es hasta cuándo vamos a tener el riesgo. Y yo voy a ser aquí como muy dura. El riesgo es para siempre. Nosotros tenemos que aprender a vivir con riesgo. Y esto supone no vivir de una manera temeraria, porque yo creo que hay una diferencia entre ser valiente y ser temerario. Valiente es el que corre algún riesgo que de alguna manera puede asumir, y el temerario es el que corre una serie de riesgos en el que pone en riesgo pues su economía familiar, su salud o su vida, ¿no? La mayoría de los mortales tenemos que tratar de ser valientes, que no temerarios, y aprender a vivir con un mínimo riesgo. Pero ya no por el coronavirus, sino por la vida, ¿vale? No temeridad, pero sí un poquito de riesgo. Y cuando uno se atreve a vivir con un poco de riesgo, lo que tiene que asumir en su vida son las pérdidas. Cuando tomamos una decisión, siempre hay una pérdida. O sea, no se puede ganar siempre, ni podemos quedarnos con lo bueno de cada una de las opciones en una toma de decisiones, ¿de acuerdo? O sea, que el riesgo realmente es para siempre. ¿Y cómo ser resiliente? Pues aquí acabamos la charla con este punto. Tenemos que pensar que las circunstancias no siempre están a nuestro favor, pero nuestra actitud sí. A mí me encanta una frase que oí una vez a Serrat, que es mi ídolo, que dijo en una rueda de prensa cuando le diagnosticaron el cáncer, que el cáncer no lo elige uno, pero sí la actitud con la que se enfrenta a la enfermedad. Pues esto es un poco lo que viene a decir este punto. Que pensemos en forma útil, ¿vale? Porque rumiar el pasado no va a hacer que lo cambie.
que busquemos soluciones y somos cambio, que aceptemos, y aceptar no es resignación, resignación es bajar los brazos cuando todavía tenemos capacidad para luchar, mientras que aceptar es dejar marchar de nuestra vida aquello que ya no tiene solución. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque hay muchas veces que nos encanta sacar balones fuera para no sentirnos mal y no nos damos cuenta que si sacamos los balones fuera no tenemos maniobra para poder cambiar. Pensar siempre que la adversidad es algo temporal, normalmente no nos dura toda la vida, salvo que tengamos una enfermedad diagnosticada con una fecha límite, nos han dicho, oye, es que te quedan 2 meses, pues claro, ahí la adversidad no es temporal. Pero la mayoría de las veces los problemas por los que atravesamos son temporales. Tenemos que pensar que no siempre en la vida todo lo que uno siembra al final se recoge y que deberíamos ir sembrando simplemente por el propio placer de sembrar. Si luego se cosecha bien y si no, pues uno se queda con la sensación positiva de que ha hecho lo que tenía que hacer y aceptar que la vida tiene esa parte injusta y que tenemos que contar con ella. Porque las personas de bien, y yo me considero dentro de ese grupo y a muchísima gente, las personas de bien a veces tenemos una relación equivocada en el cerebro en el que uno piensa que si tú haces el bien mereces una vida buena. Y debería ser así, pero no es así. Todos sabemos que hay gente que no es buena y que tiene una vida buena. Y uno tiene que tratar de llevar una vida buena adelante o de ser buena persona, pues por lo mismo que el punto número 7, porque eso es nuestra satisfacción y nuestra escala de valores. Y que hay veces en que tú te portas bien con un socio, que te portas bien con la vida y a veces aparece una deslealtad o una traición y que eso es así, ¿no? Quedarnos ahí dándole vueltas porque a mí sí yo no me merezco esto, va a hacer que tengamos una conducta quejica pero muy poco resolutiva, ¿vale? Bueno, pues la resiliencia, que es la capacidad para superar la adversidad, creo que es un valor importantísimo para poder seguir viviendo una vida serena. Yo creo que más que feliz, serena, ¿vale? Pues muchísimas gracias y acordémonos que la adversidad forma parte de la vida y que sería mucho más fácil aprender a convivir con ella que no querer tenerla en el camino. Un abrazo y nos vemos aquí en la mesa de debate. Pues muchas gracias a Patricia y a Carlos. Como sabéis muchos de vosotros, el IAF tenemos una línea de actuación que es la excelencia empresarial. Y llevamos trabajando con ella desde el año 1997. Tanto Patricia como Carlos, en el año 2014 Carlos, en el año 2017 Patricia, fueron ponentes en el Foro de la Excelencia en el Palacio de Congresos. Y ambos han sido los 2 ponentes de las 23 ediciones mejor valorados. Anda, sí. Hacemos siempre una encuesta en este caso a los asistentes, para sondear pues, el grado de satisfacción con los actos que hacemos y con los ponentes. Pues de las 23 ediciones del Foro de la Excelencia, Patricia y Carlos, esta dupla, han estado magníficamente valorados por encima de 9, lo cual es matrícula honor, y os agradecemos la generosidad que habéis tenido ambos de estar aquí compartiendo vuestras enseñanzas en estos momentos complicados, aunque ya empezamos a ver un poquito de horizonte. Con lo cual, gracias a los dos por las enseñanzas del 2014, 2017 y por estar aquí en el año 2020 pues compartiendo estas enseñanzas vuestras. A vosotros. Ahora empezamos el turno ya de debate, con lo cual invitamos a los asistentes a formular preguntas, tanto por escrito a través del botón preguntas o respuestas, o la opción que os invitamos más participativa, que es levantar la mano, y os daremos la palabra para que en directo hagáis preguntas ya tanto a Patricia como a Carlos. Ya tenemos aquí una primera intervención en el caso de Pedro Mora, que parece que compartiste, Carlos, alguna experiencia con él, sí. Que dice que recuerda tus consejos camino del campamento base del Everest. Céntrate en llegar a la siguiente curva, paso a paso. Sí, con Pedro tuve la suerte de compartir pues, una de esas experiencias impresionantes, ¿no? Sobre todo para las personas como él, que era la primera vez que se acercaban a la cordillera del Himalaya, ¿no? Hay que ponerse en la situación de las personas, es decir, pues cuando una persona por primera vez va al Himalaya y hace un trekking y se decide ir hasta allá, pues al final, claro, está lleno de incertidumbre, lo que decía Patricia, un mundo nuevo, un mundo que no conoce, que no domina, no sabe qué herramientas va a tener que utilizar. Entonces, bueno, es importante ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, cómo la gente además va cogiendo confianza, va confiando mucho en ti también, porque saben que bueno, pues que tienes la experiencia suficiente para estar ahí con soltura. Y entonces uno de los consejos que le di a Pedro fue ese, ¿no? Poco a poco. A la gente
Las personas siempre nos preocupamos a veces de dos cosas que no tienen sentido, ¿no? La primera es de aquello que se escapa de nuestro círculo, hasta de nuestro círculo de influencia, ¿no? Lo que se escapa es preocupación y nos ronda por la cabeza y nos quita energías para otras cosas. Y lo segundo siempre es qué será al mes que viene o la siguiente etapa o mañana. A mí me hace mucha gracia. Hay veces que estamos en el Himalaya subiendo una cuesta fuerte un día y la gente te pregunta, oye, ¿y mañana es peor? Y dices, bueno, pues ocúpate de lo que tienes ahora, que ya tienes suficiente, ¿no? Entonces yo creo que ese consejo, que yo me lo aplico siempre, es muy bueno, ¿no? Ir ante un problema, dividirlo en partes, dividirlo en pequeños pedazos y afrontar cada pedazo. Cuando monte el campo 1, si es que lo consigo, ya me preocuparé del campo 2. Y si no lo consigo, pues será estúpido que me preocupe el campo 2 porque no lo he conseguido. Entonces te quitas una carga emocional importante cuando estás focalizado a algo y no estás pensando siempre en qué será mañana, ¿no? Y creo que esto en todos los términos de la vida. A mí me gusta vivir muy al día y, bueno, mi forma de vida es así, ¿no? Pero yo no sé qué voy a hacer dentro de 2 meses o de 3 meses, pero no me preocupa. Hay veces que la gente me dice, pero ¿cómo puedes vivir sin saber este verano que...? Pues digo, pues no sé, yo me he acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, pues nunca hago planes a largo plazo, pero eso me quita también muchas preocupaciones. Al final, pues cojo lo que tengo, me preparo para un futuro inmediato y no sueño con grandes cosas a largo plazo, pero sí que voy construyendo los pasos poco a poco, y creo que a Pedro le caló ese consejo, pero que es un consejo salido del alma, porque es un consejo que a mí me ha ido muy bien. Tenemos una pregunta para Patricia, que preguntan si hay herramientas concretas o consejos concretos que nos podáis dar para las situaciones en las que la pereza nos puede y no nos deja levantar del sofá. Es muy limitante, pero a veces esa pereza es más fuerte que yo y no sé cómo sobreponerme a ella. Bueno, es que aquí habría tanto que hablar, porque la pereza y la fuerza de voluntad realmente son valores que uno entrena. Yo creo que cuando uno nace, no nace siendo niña y con un 80% de fuerza de voluntad. O sea, la pereza y la fuerza de voluntad son valores que tenemos que entrenar. Pero aquí hay muchos matices, porque claro, cuando uno dice que tiene pereza para hacer deporte, igual es que está entregadísimo a otra serie de actividades en las que está agotando su fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad y el autocontrol se reparten durante el día y no tenemos para todo. De hecho, la gente que se plantea cambiar de hábitos de vida y ponerse varias cosas a la vez, al final no abarca nada, porque no tenemos autocontrol para todo. Entonces, habría que ver primero cuál es el motivo de esa falta de fuerza de voluntad, y para mí algo clave es encontrar el sentido. Para que tú te involucres con algo, si puedes, tienes que encontrar el sentido. ¿Para qué quiero hacer yo esto? O sea, si alguien dice que tengo pereza para salir a correr, ¿y para qué quieres correr? Porque hasta que tú no encuentres tu para qué no es para estar en forma, porque igual estar en forma te da igual. O tu para qué no es para perder peso, porque igual perder peso te da igual. Pero cuando uno encuentra su para qué, que es su motivación intrínseca, el sentido, pues muchas veces nos ayuda a manejar la fuerza de voluntad. Y luego, pues, tenemos que dejar de hablar también con la voz cómoda. Nosotros tenemos en la cabeza una voz cómoda que dice, quédate aquí, una serie más de Netflix, venga, ¿dónde vas a ir a caminar ahora? Uf, qué pereza. No, es cartucho, que no te escucho. Me levanto, me pongo las zapatillas, me voy a la calle. Si yo me pongo a pelear con esa voz, yo también me quedo en el sillón, ¿eh? Yo también. Entonces ahí habría que ver un poco el motivo personal de esta persona. Tenemos a uno habitual ya de más cerca, es fijo ya casi, lo cual te lo agradecemos mucho, Luis Pastor, en directo para hacer una pregunta a Carlos o a Patricia, o ambos. Adelante, Luis. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal estás? Bien, ¿no? Buenas tardes, compañero, ¿qué tal estás? Una pregunta para las dos, ¿no? Primero también gracias, Patricia, por aportarnos primero tu acento. A mí me gusta mucho el acento. Sí, no, pues yo soy maña, ¿eh? Pues tienes un acento especial para mí, ¿eh? Porque he estado mucho tiempo en Canarias y en Granada. Pues me encanta. Sí. Bueno, bienvenida también, Maña, aquí otra vez. La pregunta es, estos días estamos escuchando mucho, sobre todo, qué va a pasar después, ¿no? Vamos a ser mejores personas, que lo habéis comentado, la gente mala va a seguir siendo mala o peor. Eso, en primer lugar, una pregunta. ¿Cómo creéis que va a salir la sociedad, sobre todo las personas,
de cara a afrontar los retos que nos vienen a partir yo creo que a partir de enero o más adelante, cuando tengamos la vacuna que intente salvarnos a todos. Y luego, ya entrando en materia, en el caso, ¿en qué podemos colaborar tanto las personas como las empresas en ayudar para que ese cambio sea siempre en positivo? Porque yo pienso, siempre lo he empleado, ya soy mayor, pero siempre lo he utilizado el criterio de que las crisis tienen que servir para mejorar, para cambiar algo que no estábamos haciendo bien y retomar un nuevo camino o mejorar ese camino que hemos iniciado. Pero para ese nuevo camino hace falta tener herramientas, ¿no? Ahora tenemos la responsabilidad social, que ahora le llamamos así, pero creo que siempre ha estado patente. Incluso hay gente que lo hace, empresas que lo hacen y no lo ponen en valor, desgraciadamente, pero cada día más, como bien sabe Jesús, y en Aragón somos un ejemplo a seguir. Pero ¿qué se podría hacer como personas y como empresas para ayudar a esas empresas y a esas otras personas que todavía no ven claro el salir, o que se plantean situaciones de pasividad, que antes lo comentabas tú, y que no se arriesgan a afrontar el futuro con esa ilusión y con esa esperanza que se va a necesitar y mucho a partir de que salgamos más o menos de esta crisis? Y muchas gracias de verdad a todos vosotros y a Jesús en especial, y a Lía por darnos la oportunidad darme la oportunidad de estar con vosotros los jueves por la tarde. Bueno, yo te contesto a la primera pregunta, si seremos mejores personas después de esto o no. Yo te voy a dar una mala noticia. No. No seremos mejores personas, o por lo menos a nivel general. Cada vez que uno pasa una situación de crisis, ya sea una crisis personal de la pérdida de un familiar, de que se te vaya a pique tu empresa, tener un accidente de tráfico, siempre pensamos que esa situación de crisis, por el malestar que nos genera momentáneamente, nos va a cambiar. Pero la historia o la ciencia ha demostrado que nos cambia durante unos meses, pero no nos cambia de por vida. ¿Cuánto tiempo nos cambia? Nos cambia durante el tiempo en que nos genera miedo o que el recuerdo nos genera malestar. Pero una vez que uno se recompone, y menos mal que nos recomponemos, las personas tendemos a ser lo que siempre hemos sido. Hay muy poca gente que cambia su forma de ser por haber vivido una crisis. Hay mucha más gente que cambia su forma de ser o aspectos de su vida porque se propone un cambio que cree que de alguna forma le va a alimentar o mejorar. Pero simplemente por haber vivido una experiencia esto no nos va a cambiar. Por eso yo ponía un punto en la presentación, creo que era el 4, es si luego seremos iguales. Seremos iguales si hacemos un plan de acción, seremos distintos o esto nos ayudará a crecer si elaboramos un plan de acción. Si tú, por ejemplo, ahora has sido una persona especialmente generosa porque has ayudado a los que no podían cocinar o a los que no podían ir a comprar, cuando esto pase, se te va a pasar. O sea, porque tú digas, a ver, ¿qué plan de acción voy a tener yo en mi vida a partir de ahora para seguir siendo generoso? Voy a colaborar con una ONG, voy a seguir prestando ayuda a la comunidad, voy a ofrecerme. Si elaboras un plan de acción, tú podrás convertir ese nuevo valor que ha aparecido en tu vida durante unos meses en un nuevo hábito. Pero si no elaboras un plan de acción, tarde o temprano volvemos a nuestra esencia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Patricia. En las expediciones al Himalaya, donde te juegas la vida, o sea, no te juegas directamente una enfermedad o los negocios, te juegas la vida, sale lo mejor y lo peor de las personas. Y creo que en esta crisis pues, ha ocurrido un poco lo mismo. Pero mi experiencia también me dice eso, que las personas luego no cambian. Es que no cambian a no ser, como tú bien dices, que algo les motive a cambiar, pero que salga de dentro. Ninguna circunstancia que venga de fuera cambia a las personas. Es muy difícil. Entonces, bueno, pues en esta crisis lo hemos visto, ¿no? Hemos visto a gente muy solidaria, a gente que ha hecho grandes cosas, pero también hemos visto lo contrario. También hemos visto cómo nos ha insultado mucha gente que íbamos con los perros de los balcones, cómo vecinos han denunciado a otros vecinos porque estaban tomando el sol en una familia de los balcones, cómo pues muchos agentes de la seguridad se han pasado, digamos, de responsabilidad y han multado cuando no tenían que hacerlo. O sea, hemos visto la mala cara también, ¿no? O gente que simplemente pues, ha hecho de su capa un sayo y se ha tomado esto pues, a broma, ¿no? Entonces yo creo que esas situaciones simplemente es una respuesta ante una situación de estrés y que en el fondo pues no cambian a las personas, ¿no?
Y en eso coincido plenamente contigo. Esto se olvida en unos pocos meses y ya está. Y las personas para cambiar tienen que hacer una introspección profunda y ver qué es lo que quieren, el camino que quieren seguir. Y eso no se cambia porque te den unos palos, ¿no? Y luego, en cuanto decías, Luis, de qué deberíamos hacer o qué deberíamos hacer todos. Bueno, lo que deberíamos hacer primero, yo creo que es también lo comentabas tú, Patricia, el vivir sin miedo. No se puede vivir con miedo. El miedo solo lleva a cometer errores. Yo he visto morir más gente del Himalaya, morir por Claro. miedo que por tener una actitud valiente y positiva. El miedo es el peor enemigo que te puedes echar, Entonces, ves a gente que lo que dices, que no sale de casa porque no se atreve, o gente que va por la calle pensando que se cruza con uno y que el virus le va a saltar así como una garrapata y ya se va a morir, ¿no? Entonces, pues no, eso no es así. Hay que tener los datos que se tienen, ¿no? De cuál es el nivel de mortalidad, de cuál es el nivel de contagio, joder, y tampoco es una cosa para tanto, ¿no? Entonces hay que tener todo dentro de un orden. ¿Y qué deberíamos hacer en cuanto a nivel empresarial y a nivel social? Bueno, pues confiar, yo creo, en nuestro país. Yo creo que ahora es un momento de potenciar el consumo interno, de aprender algo que hicimos mal en la otra crisis, que fue cortar el grifo, ¿no? En la otra crisis, frente al estado de crisis, lo que se hizo fue un estado de austeridad total, ¿no? Y eso llevó al caos a un montón de empresas y a un montón de gente por delante. Yo creo que ahora lo que hay que intentar es insuflar dinero, hay que recuperar la confianza en el turismo, en la inversión en nuestro país, y para eso hace falta que los españoles primero nos concienciemos de intentar potenciar las actividades turísticas en nuestro país, de consumir productos de aquí y sobre todo pues el que seamos capaces desde las administraciones de crear ese marco de confianza para que haya inversión, para que haya dinero, para que no sea como, es que ahora como estamos en crisis no se potencia la cultura, no se potencia el deporte, no se potencia nada. Eso es un gran error que ya lo hicimos en la crisis anterior y creo que deberíamos aprender para salir de esta mucho más pronto. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para Patricia. ¿Cuál es tu visión acerca del teletrabajo? ¿Cómo crees que se puede compaginar la motivación de los empleados trabajando a distancia y ese grado de relación personal se pierde, ese contacto directo entre empleados y compañeros? Hombre, yo creo que el teletrabajo cuando los niños estén en el colegio, me parece que es una forma de facilitarle a la gente la flexibilidad. O sea, igual hay reuniones que tenemos que tener presenciales o visitas a clientes, pero todo aquello que se pueda teletrabajar y que haga que la vida del trabajador sea más cómoda y más agradable, yo creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que hasta ahora no se ha intentado, pues porque no todos los empresarios, bueno, pues confían, ¿no? La sensación esa de tengo a todos mis pollitos dentro de la misma jaula y los veo a todos y el presencialismo completamente absurdo, pues a muchos empresarios, a muchos jefes les da seguridad. El hecho de que tú estés en tu casa teletrabajando y que no sepa cuándo te levantas a la cocina a hacerte un café o cuándo te pones a ver una serie, les genera inseguridad. Y yo creo que estamos en una altura en la que deberíamos saber perfectamente que la gente es responsable, que a la gente le motiva su trabajo, que la gente durante esta etapa de coronavirus ha dado mucho más de lo que igual cualquier empresario podría dar, y es el momento para hacer esta transformación en la medida que se pueda. Está claro que alguien que tiene que atender una caja pues no puede teletrabajar, pero en la medida en que se pueda teletrabajar para conciliar y tener más calidad de vida, pues vamos a mejorar la motivación de los trabajadores, por supuesto. Para Carlos, Ana Guarderilla pregunta que si en la montaña surgen los mismos roces que en la vida urbanita, o no se discute tanto por tonterías al ser situaciones de vida o muerte. ¿Podrías poner ejemplos de situaciones de conflicto en las expediciones? ¿Las personas que se enfrentan a la montaña no pierden el tiempo discutiendo por tonterías? Bueno, pues me gustaría decirle que no, que discutimos por cosas grandiosas y maravillosas, pero no, en el fondo se discute por grandes tonterías, ¿no? ¿Qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa en el Himalaya? Bueno, pues que al estar la gente sometida a un nivel de estrés brutal, quiero decir que al final, imaginarte que te vas a una montaña en su campo base, ¿no? Donde sabes que el 45%, o sea, prácticamente la mitad de las personas que estamos abajo intentando cima, moriremos en esa montaña,
al final es una situación de estrés importante, yo creo que alejada de cualquier otro nivel de estrés del que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sale lo mejor y lo peor de las personas. Entonces, cuando sale lo mejor y lo peor de las personas, pues te encuentras con situaciones humanas extraordinariamente buenas y también pues con situaciones humanas extraordinariamente malas. Es decir, ya no discutir por chorradas, sino discutir por todo, una actitud negativa. Y al final yo he visto, fíjate, yo he visto más gente irse de una montaña en el campo base que por arriba. Es decir, hay personas que no, he visto a más personas no aguantar la presión, esa incertidumbre de aguantar las tormentas, de aguantar el estado de la nieve, saber que en cuanto sales del campo base tus posibilidades empiezan a reducirse de supervivencia, ¿no? Entonces, al final yo he hecho grandes amigos en la montaña que con unas cualidades humanas impresionantes, gente que me ha ayudado en rescates, gente que hemos llorado pérdida de compañeros juntos, gente que hemos dado todo lo que teníamos para llegar a una cima y también gente que no me gustaría volver a ver en la vida, ¿no? Porque son de una ruindad y de una bajeza moral que no se merecen, vamos, no se merecen no estar en la montaña, no se merecen ni estar casi en este planeta, ¿no? Entonces yo creo que es un laboratorio, ¿no? Pero es un laboratorio de algo que ocurre en el mundo de forma natural, si someter a la gente a tanta presión, ¿no? Sale lo mejor y lo peor. En la crisis lo hemos visto y lo veremos siempre, ¿no? Al final las personas, pues, felices, yo creo que somos aquellas que nos rodeamos de aquellas personas que desde nuestro punto de vista están a la altura de miras que tenemos nosotros, ¿no? O que pensamos. Y vamos quitándonos con la edad, aprendes a no perder tu tiempo, a no malgastar tu tiempo, ni nada, ni medio pensamiento con aquellas personas que consideras que no merecen la pena. Susana pregunta para Patricia que en esta situación de confinamiento y estado de alarma a menudo me he sentido sobrepasada por el ruido mediático y el exceso de información y sobre todo de opiniones. ¿Algún consejo para poder mantener la salud mental y recuperar la confianza en el futuro? Mira, estar hiperinformado no es algo positivo, porque además no estamos hiperinformados con información rigurosa, sino que hoy en día, como en las redes corren bulos y la pseudociencia y las teorías de la conspiración y todo eso es tan atractivo, pues la gente con necesidad de controlar la incertidumbre se queda enganchada a noticias que son totalmente absurdas. Entonces, ¿qué consejo? Pues yo creo que tenemos que tener un poco de criterio. Primero, elegir cuánto tiempo le vamos a dedicar, por ejemplo, a leer noticias o a escuchar la radio, ver televisión. Elegir medios de rigor, elegir medios rigurosos y luego decidir cuánto tiempo. Pues igual por la mañana puedo escuchar las noticias y por la noche un ratito o al mediodía y por la noche desconecto completamente. Y al margen del tiempo limitado y los medios que elijo, igual que a la gente que sigo en redes, que es que hay tanto charlatán en redes sociales que da miedo, al margen de eso igual tenemos que tratar de cuidar nuestra salud emocional, pues dedicando un ratito al día a meditar, durmiendo las horas que uno tiene que dormir y no robarle horas al sueño, pues comiendo de manera saludable, haciendo ejercicio físico, fomentando para mí importantísimo el sentido del humor. Para mí el sentido del humor es medicina para el cerebro. Y hablando con la gente, el estar comunicado con la gente es muy importante. Pregunta para Carlos. Una persona como tú que ha escalado las principales montañas del planeta, ¿qué motivación tienes para seguir pasando frío, ventiscas, bajo cero, si has conseguido las mayores cumbres ya del planeta? ¿Qué motivación tienes para seguir luchando por alcanzar nuevas cimas? Bueno, pues es que las cimas no se alcanzan, ¿no? De hecho, pues hay más proyectos y cimas en la vida de las personas que lo que les da tiempo a hacer a lo largo de una vida, ¿no? Siempre hay montañas más recónditas, más difíciles, más salvajes, menos conocidas, ¿no? El haber estado en todas esas cimas de los 8000 en el Himalaya no quita para que luego cuando arranque el proyecto de 7 cimas, pues disfrute viajando a esas cimas de distintos continentes con unas características muy distintas, ¿no? Al final siempre hay proyectos y el que desde, como es mi caso, ¿no? Desde los 14, 15 años, pues ya emprendió ese camino de aventura, de explorar y de explorar sus límites sobre todo, pues al final siempre va a tener proyectos. Piensa que el alpinismo no es más que una exploración de los límites personales, ¿eh? No es una competición contra nadie, ni mucho menos contra la montaña, ¿no? Que es impersonal, ¿eh? Es una exploración de los límites personales. Entonces es algo que a mí es lo que me mantiene vivo. Yo nunca tengo
que dar por sentado que porque he hecho algo ya está, ¿no? Siempre tendré dudas si puedo hacer esto, si puedo... Y me voy metiendo siempre en distintos fregados, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, me he metido con el mundo de la bicicleta de carretera, en la que soy neófito, pero progreso, cada vez tengo nuevos retos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me mueve, eso es el motor que me mueve a mí. Yo tengo que estar siempre con un proyecto para tener que mejorar, para tener que ese grado de motivación que me hace salir a entrenar, esa recompensa que es haber mejorado un poquito respecto a la semana anterior. Y en el mundo de la montaña, pues exactamente igual. Siempre tendré cordilleras, siempre tendré cosas que querré hacer y no me acabaré todo lo que tengo que hacer en una ni en 50 vidas. Nunca. Tenemos una pregunta para Patricia que dice, la hija de unos amigos, 20 años, ha caído en una depresión profunda, incluso no le deja salir de casa. Tiene miedo del contagio suyo y de su familia. No para de llorar todo el día. Se ha derrumbado todo a partir del confinamiento. ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, yo no soy especialista en depresión, lo soy en ansiedad y en temas de la vida cotidiana, pero no en depresión. Pero una persona con una depresión profunda, yo soy psicóloga, creo que necesita medicación. Yo sé que hay compañeros míos que tratan de solucionarlo todo a través de la psicología, pero cuando tú tienes una depresión profunda que está afectando clínicamente, de manera clínicamente significativa a tu vida cotidiana, te impide realizar tus tareas normales y te tiene confinado en una cama, en un sillón, llorando sin parar, hay veces que nuestros neurotransmisores no están funcionando bien y necesitan un empujón. Igual que el que tiene falta de hierro como yo tiene que tomar hierro, cuando uno tiene una carencia a nivel de neurotransmisores tiene que buscar medicación. Así que yo mi recomendación sería consultar con un profesional de la medicina, con el primer médico de cabecera o con un psiquiatra, por si hace falta medicación. Porque hay muchas veces en que tratamos de solucionar o ayudar a una persona con depresión desde la psicología y la persona no tiene capacidad en ese momento, no tiene energía, no tiene capacidad porque su nivel de apatía es tan grande como para dar un paso y lo frustramos o la frustramos más diciendo, pero venga, pon actitud. Oye, el que tiene depresión no tiene actitud ni la puede sacar. Entonces, cuando decimos que hay que ver que esto es una tontería, que fíjate con el estado de bienestar que tienes, deberías sentirte una persona agradecida, lo que hacemos con eso es hacer sentir culpable a la persona porque se ve incapaz de reaccionar. Entonces, muchas veces aquí hay que tirar de medicación. Para Patricia, ya es una pregunta personal. ¿Cómo fue entrar en un mundo machista como es en el fútbol, que rompiste barreras? ¿Cómo conseguiste algo impensable que una psicóloga motivara a un equipo de fútbol en un deporte tan machista como es el... Vale, es que yo ya quitaría ahí el juicio de valor. Entonces, quien quiera ver el fútbol de una forma machista lo está viendo en otros aspectos en los que yo lo viví. Yo fui psicóloga de un equipo de jugadores profesionales o de varios, como fue el Betis y el Mallorca. Jamás me he sentido rechazada, ni menospreciada, ni humillada por mis compañeros. Creo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico fueron totalmente respetuosos, no con la mujer, sino con la psicóloga, porque yo no fui ahí como mujer, fui como psicóloga. Y creo que es muy importante el tema de las expectativas con las que uno entra en un equipo. Si yo entro en un equipo pensando que me voy a encontrar con un círculo de personas machistas que van a menospreciar mi trabajo por ser mujer, estoy perdida. Yo entré ahí pensando en que era psicóloga, que iba a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, que iba a ayudar a un grupo de personas a las que le iba a interesar la psicología deportiva y eso es lo que me encontré en cada uno de los equipos en los que he trabajado. Así que ya no sé si siento defraudar a alguien diciéndoles que yo no me he encontrado con el aspecto machista del fútbol, pero no me lo he encontrado. Muy bien. Una pregunta para ambos. ¿No creéis que esta crisis, al ser tan fuerte, ha sacado dos valores como es la generosidad y la solidaridad? No solo en vecinos, no solo en el esfuerzo del personal sanitario, sino incluso las empresas. En Aragón tenemos un ejemplo muy claro con una iniciativa que se llama Aragón en Marcha, que las empresas han recaudado más de 6 millones de euros, han gestionado la logística de la compra de EPIs, han comprado los EPIs en China e incluso han hecho actuaciones a medida con respiradores, con EPIs, con mascarillas, etc. ¿No creéis que ha salido a nivel empresarial, aparte que son creadores de empleo, un salto adelante en generosidad y en valores que nunca hasta ahora se les había exigido a las empresas? Bueno, si quieres arranco yo, Patricia. Bueno, yo creo, no sé, yo creo que esto es un poco exagerar. Yo creo que también en estas situaciones hay una
una campaña muy dirigida a sacar todos los lados positivos, ¿no? Y al final pues nos vemos esos vídeos en la tele en lo que todo es maravilloso, de que fíjate qué bien que esa familia se ha dado cuenta que estaban todos en casa gracias a la crisis. Hombre, yo creo que no hace falta que te arranquen un brazo para saber que es importante tener una mano, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ha habido gente muy generosa y gente muy solidaria, pero también ha habido lo contrario. Entonces, pues bueno, yo me quedo neutro ante esto. Ojalá fuera todo de color de rosa, pero creo que no lo es. Pero vamos, me enorgullezco de la gente que desde luego ha aportado, que ha ayudado a ese vecino, que ha puesto su empresa a disposición de, como conozco muchos casos, y me quiero quedar con eso porque creo que hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Aunque ahora quizás hagamos más incidencia solo en eso positivo, que creo que es lo que nos conviene ahora. Pues yo comparto la opinión completamente con Carlos. Creo que sí que ha salido mucha generosidad, porque yo creo que en los momentos difíciles sale lo mejor de nosotros, pero también ha salido mucha gente insolidaria. Igual que yo antes decía que había vecinos que te colgaban un cartel en tu casa diciendo que si hacía falta te hacían la comida, había otros que decían si por favor te podías ir a vivir durante el tiempo del coronavirus a otro lugar para no contagiar a la comunidad, cuando era sanitario. Entonces, pues depende un poco, yo creo, que de los valores humanos que cada uno traiga. El que no tenía valores humanos, desde luego, no le ha salido, y el que los tenía, pues se le habrá potenciado en esta situación donde empatizas con el sufrimiento de los que están alrededor. Una pregunta para Patricia. ¿Tú crees que esta mayor rigurosidad y separación que nos obliga con el tema de la seguridad sanitaria nos va a afectar a los hábitos sociales o es algo temporal, que luego cuando pase esta pandemia volveremos a ser personas próximas y los españoles sobre todo muy roceros y muy próximos en el trato? Pues lo he explicado en la charla. Yo he comentado que los españoles somos besucones, tocones, y que desde luego cuando nos den licencia para ello vamos a volver otra vez. Vamos, no tengo ninguna duda. Carlos, ¿qué experiencia tú crees que podemos aprender de esta crisis? La parte positiva, aparte de lo complicado que tenemos, ¿qué podemos sacar de esta crisis en aspecto positivo? Pues no lo sé porque yo, perdonadme, pero soy en este aspecto muy, muy escéptico, ¿no? Yo creo que de las crisis no se aprenden grandes cosas. El que no ha aprendido antes es que no va a aprender ahora. Es que ¿qué hemos aprendido respecto a la crisis anterior? Pues nada, si es que realmente los momentos malos solo valen para hacer una selección, es decir, para que desgraciadamente pues mucha gente pierda su puesto de trabajo, y es una putada, ¿no? Hablando en términos bajos, pero es así, ¿no? Y yo creo que no se saca nada bueno. Es decir, ahora España tenía que estar con las playas llenas, tenía que estar con toda su gente. Y entonces, ¿qué respuesta positiva se va a sacar de todo eso? De que tengamos 3 millones de parados en el otoño. O sea, no se puede sacar nada bueno. A mí no me cuadra eso de que hemos aprendido el valor del hogar, eso es una chorrada para mantener a la masa quieta, pero es que no es así. Yo creo que no se saca nada bueno de esto. Yo creo que no aprenderemos nada, y estoy con Patricia en eso, en que el carácter español es como es, y en 4 días pues estaremos y afortunadamente estaremos igual con el contacto físico, con todo, porque somos así, y en 4 días pues estaremos haciendo lo mismo. Simplemente pues habremos sufrido un varapalo importante en nuestra economía, que creo que ahora es el gran caballo de batalla. El tema social y económico. Sí, pregunta para Patricia. Uno de los grandes próximos problemas que nos están cayendo ya es el tema del paro, que podemos volver a remontar a los límites que sufrimos en la anterior crisis. ¿Qué grado de motivación podemos dar a una persona de 50 y pico años que se encuentra en una situación de paro ante una crisis que no sabemos lo que va a durar? ¿Cuál es la motivación de esa persona para mirar de animarle a buscar empleo y salir a flote? Mira, justo ayer el espacio que tengo los miércoles en el programa de Escúchate de Aragón Radio hablábamos de esto, ¿no? De que las personas que han perdido el empleo. Bueno, motivado, pues es normal. Cuando uno tiene una pérdida tan importante como esta, pues tienes que atravesar las fases que son de duelo. Y en las fases que son de duelo hay un periodo de rabia, hay un periodo luego de ganas de ponerte a llorar, un periodo en el que tú empiezas la aceptación y luego empiezas a buscar soluciones. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer?
primero, bueno, pues esa fase de aceptación, de ahora no hay nada que hacer, es un buen momento para, tengas la edad que tengas, para actualizar tu currículum, no actualizar de pongo el último curso que he dado, sino de tratar de ver un poco cómo hacer un currículum más creativo, utilizar a veces los vídeos, otras maneras diferentes de presentación, pensar, claro, dependiendo un poco de la profesión de cada uno, pensar en la idea de ser freelance, porque hay veces en que todavía tenemos esta idea de que la seguridad de estar en una empresa nos hace tener una nómina y esto nos da seguridad, pero igual, pues igual que pasó la época en la que se despidió a tanto periodista y, y muchos se convirtieron en freelance, encontraron ahí una salida en la que tú también te autogestionas. Yo creo que es importantísimo ponerte en contacto con tu red de contactos, familia, amigos, cuanto más gente sepa que está buscando trabajo, bueno, pues más amplia es esa telearaña para llegar a cualquier lado. Creo que también algo muy importante es no descalificarte como persona por haber perdido un trabajo, porque un trabajo no dice nada de ti. Que hay mucha gente que se siente un loser en este momento, ¿no? Por haber perdido el trabajo. Y hay que pedir ayuda. Yo creo que sobre todo hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda a donde haga falta. Pregunta para Carlos. Carlos, cuando estás arriba de una montaña a 25 bajo cero mitad de hora ventisca, si tuvieras un botón para bajar al campo base, ¿lo tocarías o te llama la aventura y el reto de seguir subiendo hacia la cumbre? Pues no lo tocaría porque la persona que ha elegido estar ahí soy yo. Es decir, hay muchas ocasiones en las que, como dices, pues hace mucho frío, y sí que te haces esa pregunta, ¿no? De decir, ¿quién me mandará a mí estar aquí? Pero al final la respuesta es que el que te ha mandado eres tú. Es decir, eres parte de tus sueños, parte de lo que quieres hacer y estás en el momento en el que tienes que superar esa situación porque sabes que lo bueno está por venir. Yo ahí siempre me repito esos mismos instantes en otras montañas en las que he estado igual de mal o peor y al final pues ha salido el sol, hemos llegado arriba, lo hemos celebrado abajo y al final has cumplido un sueño, ¿no? Entonces, para mí, pues en esos momentos simplemente pienso que precisamente estoy ahí por voluntad propia y haciendo lo que quiero hacer. Entonces, bueno, pues no valen los lloriqueos y decir, ahora tengo frío, ahora tengo no sé qué. No, tú has elegido estar ahí y es parte de tu proyecto, ¿no? Y creo que eso es importante porque es parte del libre albedrío de las personas. Al final, yo he elegido estar ahí, no me han mandado, no me han impuesto, no hay una orden ministerial que me ha colocado ahí y diga, yo no quiero estar aquí con tanto frío. No, yo he elegido ese camino porque sé que puedo estar ahí, sé que puedo conseguirlo, aunque sea difícil, y es parte del sueño que tengo y en esencia es el eje de lo que quiero hacer en la vida. Pregunta para Patricia. Como experta además en psicología de deporte de alto rendimiento, ¿cómo afectará al fútbol, a los futbolistas profesionales, el jugar en campos vacíos, sin el apoyo de la afición? Pues seguramente va a afectar, porque el fútbol no solamente es el juego de estrategia, el fútbol está condicionado por lo que llamamos el control estimular, ¿no? Que son todos los estímulos que lo rodean, el sonido, los colores, el calor humano, los rituales que uno tiene cuando llega, y ahí hay una parte de esos estímulos que va a faltar. Entonces seguramente va a afectar. Y también es cierto que, bueno, pues que la motivación de tener a alguien que te apoya y que te insufla energía, el aplauso, el aliento, de alguna forma genera un nivel mayor de adrenalina y de competitividad que ahora con un campo vacío no vamos a tener, ¿no? Entonces, de hecho, jugar a puerta cerrada ha sido siempre un castigo para un equipo que ha tenido pues una penalización, pues, bueno, pues cuando ha habido alguna infracción de estas graves que le cierran el campo y juegan a puerta cerrada. Si ha sido una penalización es porque está claro que no es nada positivo. Así que sí que va a afectar. ¿Y el Zaragoza va a subir? Nos preguntan por aquí. ¿Qué opináis? ¿Y el Zaragoza va a subir a Primera División? Los mojéis, nos preguntan. ¿Y ya tuviese una bola? Ya me gustaría. Mi marido lleva trabajando 20 y tantos años en el primer equipo del Zaragoza, es el readaptador Andrés Ubrieto, así que ya me gustaría porque en casa nos toca muy de cerca. Así que si se le puede poner una velita, yo se la pondré. Muy bien. Yo tengo grandes amigos en el Zaragoza y me gustaría que subiera, claro, como creo que a casi todos los aragoneses, ¿no? A ver, pero para subir hay que currárselo. Entonces, bueno, pues ya se sabe, esto no se regala, hay que pelear y yo espero que sí, que ojalá que este año que las cosas parece que están bastante más favorables, aunque coincido contigo que tiene que ser muy complicado, ¿no? Para esos deportistas que están acostumbrados al aplauso, ¿no?
a que todas sus acciones en la cancha tengan una repercusión en la grada inmediata, tiene que ser súper complicado, ¿no? Meter un gol, yo estoy imaginando pues a personajes así de primera línea, futbolistas, ¿no? Que metan un gol y nadie les aplauda, ¿no? Cuando hay gente, entonces ya no se levantarán la camiseta, esa especie de subidón de adrenalina, ¿no? Pues será muy extraño, ¿no? Pero bueno, así Pues, sabrán un poco lo que nos pasa a nosotros en la montaña, que ahí no hay adrenalina, ni hay camisetas, ni hay gente en las gradas. puestos a pedir que suba al Zaragoza y el Huesca, dicen por aquí. Para Patricia, una última pregunta. ¿Cómo ves el ejemplo de Rafa Nadal? ¿Es tan perfecto? ¿Tiene algún defecto Rafa Nadal? Bueno, yo creo que defectos tenemos todos. Está claro que todos tenemos defectos y de hecho, y esto no lo considero un defecto, de hecho hay un informe Robinson maravilloso en el que él habla de los momentos en los que sufrió ansiedad, o sea que él es una persona que no es que le salga todo rodado, es una persona que es pura superación. Es una persona educada en la superación, en la disciplina, yo creo que de una forma muy extrema. No lo querría yo, esa educación tan espartana para mis hijos, la verdad, pero vamos, es encomiable lo que este hombre ha conseguido y es un ejemplo para todos. Rodeado, por supuesto, de un talento sobrenatural para ese deporte, porque tú puedes coger a cualquier otra persona que se esfuerce, que sea tan disciplinado, que seguramente no va a llegar. O sea, que aquí es una combinación de variables, de una cabeza impresionante, de un portento físico, de un entrenamiento exhaustivo, de una técnica increíble, o sea, es que todo lo que le rodea lo hace bien y por eso está donde está. Y una pregunta para Carlos. Carlos, ¿cuál es tu próximo reto? ¿Qué quieres ascender? ¿Dónde quieres ir? Bueno, mi próximo reto no lo sé. Ahora mismo, pues como decía Patricia, estoy ya, pues eso, asimilando la situación. Yo este año empezaba un nuevo proyecto que era muy chulo. Además era un proyecto con el que me sentía muy identificado, ¿no? Era traer un nuevo proyecto internacional a Aragón que se llama el Leopardo de las Nieves, que es escalar 5 o 7 miles, algunos complicados que hay en las antiguas repúblicas soviéticas, y lo arrancaba ya en este verano, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no es el momento, yo lo entiendo, y todo, pues en la negociación con patrocinadores, permisos, viajes, todo eso, pues queda en el aire y habrá que pasarlo para otro año, ¿no? Pero bueno, pues bueno, lo importante es que estoy con ganas, estoy bien y espero sobre todo eso, que esta crisis no golpee tanto, que sea como la otra, ¿no? Y que al final, pues eso, no haya dinero para nada, que todos sean recortes, y espero que tengamos una actitud positiva, que sigamos pensando que el deporte es importante, sigamos pensando que la educación y que bueno, y la cultura son cosas importantes y que sigamos apostando por ellas. Ojalá. Pues Patricia Ramírez y Carlos Pauner, gracias como siempre por vuestra disponibilidad y generosidad al compartir vuestra experiencia y conocimientos. Gracias, ha sido un placer. A todos. Vosotros. Ha sido un placer compartir contigo, Patricia, y estar Igualmente. contigo, Jesús. Un placer. Muchas gracias.